noches, querida audiencia. Bienvenidos a Mirando Lejos. Hoy vamos a tener un programa algo heterodoxo. Vamos a hablar con el hombre más importante que ha dado este país en el deporte nacional, Víctor Manuel Pechi. Vamos a enfocarnos en la biografía de un hombre que nos puso en el mapa deportivo, y unos pensarán, o nos puso quizá en el mapa, porque recuerdo en el año 80 y tantos, cuando yo vivía en Alemania, la gente, uno decía Paraguay, decían Uruguay. Y lo que algunos conocían era, bueno, el nombre de Pechi, y después cuando en el Mundial de México también a la selección paraguaya. Pero en todo caso convengamos que fue un embajador, un hombre que representó con altura, con excelencia e indignidad al Paraguay. Enseguida estamos con él hablando de su vida y de lo que significa ser un deportista profesional. Es una vida sacrificada, una vida de placeres, lo que significa querer ser un superhombre en el sentido de ir superando metas tras metas tras metas, con un apetito terrible de autosuperación personal. Pero más allá de eso, tenemos que hablar un poco de la política paraguaya y de, si nos da el tiempo, un poco de algo que creo que los paraguayos tenemos que bajar en la agenda nacional, que es la alianza estratégica que el presidente Donald Trump está planteando a varios países de las regiones. Ya firmó con El Salvador, estaba en víspera, o ya firmó también con Honduras, con Ecuador. Argentina va a firmar, y eso es muy importante anotar eso, que Argentina también va a firmar ese acuerdo. Se llama una alianza estratégica que incluye muchísimas cosas, pero si nos da el tiempo hablaremos de eso. Pero mientras tanto, quiero decirle que el Cacupé, más allá de que una festividad religiosa, un acto de fe, una demostración de fe católica, de una tradición muy arraigada del catolicismo, más allá de que sea un elemento de identidad de los pueblos de Hispanoamérica, es un acto de fe, y Cacupé también se vuelve de alguna manera en un lugar donde no solamente se hablan de las cosas espirituales, de la dimensión espiritual de los hombres, sino también de la dimensión política de lo temporal. Y definitivamente ayer se habló de política, o no solamente ayer, en todas las homilías estuvo presente la política. Pero con un elemento, hubo discursos, algunos que fueron homilías, que fueron directas a la figura del presidente de la República. Pero lo que más me llamó la atención fue que el discurso, la retórica, los voceros que hablaron en cada una de esas celebraciones litúrgicas, apuntaban sus dardos contra el sistema. Noté que en cada discurso palpitaba una crítica a los problemas estructurales, en el sentido, son años que venimos con estos mismos problemas y somos incapaces, o la política paraguaya es incapaz de poder resolver estos problemas. Se habló y se impugnó la corrupción, las prácticas truculentas, el nepotismo, todo ese conglomerado de vicio que tiene la cultura política paraguaya. Definitivamente creo que también la Iglesia adhiere a un criterio. La política hoy en día está rezagada, va por atrás de lo que la sociedad paraguaya necesita y de las expectativas del pueblo paraguayo. Porque creo que, ¿qué mejor? ¿Quién puede acceder mejor a la verdad del corazón humano que un sacerdote que tiene que tomar una confesión? O sea, si hay alguien, no es un encuestador. Al encuestador se le miente, por eso las encuestas fallan. Pero los sacerdotes en su recinto, en el confesionario, escuchan cómo el paraguayo y la paraguaya, en este caso, desnudan su corazón. Entonces creo que hay que entender que el termómetro de la Iglesia no es el termómetro de un estudio metodológico, de una encuesta, de un cálculo matemático, de una proyección o de una especulación ideológica o política. No, se trata de gente que recibe diariamente, toma la confesión de muchos paraguayos y paraguayas que todavía, digamos, se confiesan. Entonces la Iglesia palpita lo que siente el pueblo paraguayo, más definitivamente que los partidos políticos o que la clase política, que ha demostrado, ha desnudado un instinto de ensimismarse en sí misma y no querer
escuchar y oír lo que dice la gente. Fue importante. Otra cosa que fue importante la semana pasada fue la incorporación de Nicanor Duarte Frutos en las fuerzas de Honor Colorado. Pero como lo vamos a tener a Nicanor el martes que viene, vamos a hablar con él en ese momento, vamos a profundizar el tema. Ahora bien, creo que leí un comunicado de la Asociación de Bancos del Paraguay. De la Asociación de Bancos del Paraguay, que cuestiona que se haya impedido la fusión de dos bancos, Atlas y Familiar. Obviamente al sistema financiero paraguayo, al ahorrista paraguayo, le conviene tener que el sistema financiero tenga una base sólida. Y qué mejor cosa que sean bancos sólidos, consolidados, y no tener una multiplicidad de bancos como teníamos en el año 95, que había más bancos de lo que hay ahora, y había mucho menos capital y mucho menos circulante. La economía paraguaya en el año 95 era 5 o 6 veces menor a la economía de hoy en día. Y la Asociación de Bancos declara algo, declara que hay una suerte de intervención política, una suerte de manipulación política. Y eso significaría algo que a mí me parecería un retroceso en el Paraguay. Si el Banco Central, la soberanía del Banco Central, las decisiones del Banco Central son escamoteadas por intereses políticos corporativos, que sí que estamos dando un paso atrás en el Paraguay. A partir del gobierno de Nicanor Duarte Frutos, hay que reconocer que empezó a blindarse. Dionisio Borda era ministro de Hacienda, ni siquiera era Colorado. Hubo un blindaje para las autoridades que manejaban la economía paraguaya. Y creo que ese profesionalismo no nos tenemos que desviar de esa senda, porque esa es la senda del progreso, esa es la senda de la modernidad, esa es la senda de poder ampliar el horizonte. Que el Parlamento esté lleno de políticos es lo más natural, pero que la política monetaria, que la política financiera, que la política cambiaria, que el ahorro, la tasa de interés o la fusión de bancos esté determinado por intereses políticos y no por la racionalidad económica o por intereses corporativos o individualistas, creo que vamos por el camino equivocado. Hay que volver a que el Banco Central y la autoridad del Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Industria y Comercio sean cuadros técnicos, esencialmente técnicos. Dejemos el Estado muy grande. Claro que las políticas monetarias, la política financiera, las bancarias, el circulante, la inflación, va a estar siempre encapsulada en una visión ideológica de qué Paraguay queremos. Nosotros queremos un Paraguay abierto, libre, accesible, solidario. Una sociedad abierta queremos nosotros. Y una sociedad abierta tiene pluralidad política, pero al mismo tiempo tiene un manejo técnico, aséptico desde el punto de vista político o corporativo de las decisiones que se toman. Por eso creo que es de fundamental importancia no retroceder en ese campo. Es un campo muy importante que a los paraguayos nos costó mucho, y también el hecho de que las autoridades económicas sean asépticas desde el punto de vista político ha significado que el Paraguay haya logrado un grado de inversión, más allá de la estabilidad, la previsibilidad y otras circunstancias. Pero fue un elemento. Bueno, por último, solamente, después vamos a hablar con Víctor Manuel Pecci. Petropar. Petropar sigue subsidiando el alcohol. Recuerdo cuando fui senador de la República, era presidente, creo, me llegó a mi mesa un acuerdo con Hugo Chávez con respecto a comprar y que de alguna manera los venezolanos nos subsidiaran el combustible. Fui el único parlamentario que se opuso a eso, porque creía que era pan para hoy, hambre para mañana. Y hoy tenemos un litigio que es de más de 300 millones de dólares en Francia, un arbitraje que, le digo, vamos a perder, porque fue una ley aprobada por el Parlamento de la Nación, la que autorizó y luego amplió en el gobierno de Lugo ese crédito de combustible. Pero ahora veo que Petropar, con ganas de parar la inflación, está subsidiando el combustible, el gasoil, y eso, le digo yo con toda sinceridad, se termina pagando. Nosotros hoy tenemos un problema muy serio, la economía pública. La economía pública acopia, abulta un gran pasivo financiero, y eso se tiene que resolver. No sé si el subsidio es el camino adecuado hoy para luchar contra
la inflación. Nos vamos junto a un grande que cuando yo era, pues soy más joven que él, aunque se enoje, no espero que no se enoje, Víctor Manuel Pecci, nos hacía vibrar a nosotros. Nos hacía vibrar porque es hermoso ver a un paraguayo que triunfe, que tenga gloria, que... Sí, me acuerdo el partido Roland Garros, la final nos quedamos hasta las 6 de la mañana, creo, para poder verlo. Y bueno, deliramos todo. Y bueno, Víctor, ¿cómo estás? Qué alegría de tenerte, mi respeto por todo lo que fuiste en el deporte paraguayo, y no solamente paraguayo, sudamericano y mundial. No, bueno, antes que nada, muy buenas noches. Carlos Mateo, gracias por la invitación y por tus palabras. Un placer estar acá. Decime, Víctor, para que la gente un poco... Joven, estoy ahí. todavía sigue siendo un pendejo. Ahora está mejor que en esa foto por acá. No, escúchame, Víctor, para que la gente se entere, porque, claro, hoy hay mucha gente joven. Yo quiero estimular la fuerza, el entusiasmo de los jóvenes. Y vos cuando saliste del Paraguay, ganaste, si no estoy equivocado, en el 73 el Roland Garros juvenil. Y ahí empezaste a recorrer el mundo. ¿Cuántos años tenías? Bueno, ahí tenía 17 años y me fui a Roland Garros, bueno, a Europa por primera vez, a un Grand Slam por primera vez, y solo, y me acuerdo que papá me dio $300, pasaje ida y vuelta, y me dijo, nos vemos en 15 días, me dijo. Bueno, listo, le dije. Me subí al avión y vos imaginate, con 17 años. Ya conocía Miami, ¿verdad? Porque ya había jugado. Pero Miami en el 71, era una ciudad chiquitita. No es lo que hoy... Pero llegar a París, en esa época ya es lo que París ahora y lo que era 100 años atrás, ¿verdad? ¿Y la tradición del torneo? No, es lógico. Pero la ciudad, viste, impactante, llegar ahí. Bueno, y gané el torneo, gané Junior ahí, y eso me significó que la Federación Francesa me empieza a invitar para torneos profesionales chicos, y ahí me quedé 6 meses, en vez de volver a los 15 días ya me quedé 6 meses, y usaba DPC Francia y me iba a jugar Wimbledon Junior, volví a Francia, me iba al US Open a jugar Junior. ¿Y vivías con lo que ganabas en el tenis? Claro, sí, ya ganaba, yo ya me mantenía, ya era... Te quiero hacer una pregunta. ¿El Estado paraguayo alguna vez te dio un subsidio a vos cuando vos estuviste jugando en el extranjero? No, en esa época no existía eso para el deporte. Hasta hace mucho... La ley del deporte que se empezó a apoyar salió en el 2011, 2012, por ahí salió la ley del alcohol y el tabaco. Ajá. Después se le dio para obras al Comité Olímpico también en el 2013, 2012, pero antes que eso no existía una ayuda. O sea, tu carrera te la bancaste vos. Sí, papá me bancó los viajes a Argentina, Brasil. Al principio. Al principio, sí, hasta los 17 años. Ajá. Y después no necesité más porque ya empecé a ganar plata en Europa, ¿verdad? Y volví a los 6 meses y después ya al año siguiente ya empecé a jugar los torneos grandes, ¿verdad? Los Grand Slam, pero en profesionales. O sea, ¿a qué edad vos empezaste en el 76 a ser profesional? 76. No, antes. ¿Antes ya? 74. ¿Y qué edad tenías? 19. ¿Y solo andabas, no había WhatsApp? 74, 19. ¿No había WhatsApp? No había internet, no había... ¿Cómo te comunicabas con tu familia? Vos llamabas, levantabas el teléfono. Bueno, primero estaba la carta, ¿verdad? Le escribía la carta, después de 3, 4 meses y la carta no había llegado todavía a Paraguay. O sea, yo llegaba otra vez. Y cuando con Máximo levantabas el teléfono y pedías, quiero hablar con Asunción, Paraguay. Where, me decía, ¿dónde? Y Asunción, y ahí le tenía que empezar a deletrear, en español, a veces en inglés, lo que sea, ¿verdad? Y después de 3 horas, con suerte, te pasaban la llamada, ¿verdad? Vos salías de una Asunción muy tradicional, venís de una familia muy tradicional en Paraguay. ¿Cómo te fue el choque cultural o eras tan joven que te daba todo igual? O sea, porque vos venías de una sociedad, digamos, de alguna manera casta, pura, de una moral muy estricta. Sí. ¿Cómo no tuviste un choque cultural, un bajón?
una cosa, no te alteró, te gustó, digamos, la libertad que no había en ese Paraguay tan convencional. Bueno, lo que pasa es que era muy joven, ¿verdad? Pero lógicamente choqueaba un poco Europa, París. Ya estaban en ese sentido mucho más adelantados que nosotros en la parte sexual, Claro. con los mitos, eso. Entonces, lógicamente, había mucho más libertad que en Paraguay. Pero como sos joven, enseguida te amoldás la situación. O sea, una pregunta, o sea, vos, digamos, desde el punto de vista, digamos, valorativo, axiológico, desde tu moral personal, no estoy hablando de ideologías políticas, Sí. de la concepción del mundo, no tener una concepción conservadora, tener una concepción liberal, abierta, digamos. Sí, totalmente. Mi base es que con el tiempo, ¿verdad? Quiero ser una persona objetiva, ¿verdad? Entonces, entiendo diferentes formas de pensar. No soy... Dogmático. No. Entonces, puedo entender a religiones, puedo entender formas de pensar. Quizás cuando era más joven, era porque vengo de una familia tradicional, quizás me chocaba un poco. Hoy en día, o hace unos años ya, en ese sentido, por suerte creo, ¿verdad? No soy conservador y puedo entender ciertas cosas que le ocurren a un ser humano, como me puede ocurrir a mí, a vos. O sea, por como ejemplo, en nuestra época era un tabú la homosexualidad. Hoy ya no... A vos nunca te preocupó eso. Bueno, cuando era joven vivíamos Reprimido, me acuerdo. reprimidos Moralmente, totalmente. Pero bueno, después te das cuenta que algo que el que es homosexual no hace a propósito, ¿verdad? Es un instinto que tiene. Entonces hay que saber entender, ¿verdad? Yo creo que te diría más, esto es una lotería, ¿verdad? Porque te pueden dar explicaciones, que el papá era machista, que tenés más hormonas femeninas que masculinas, pero son todas teorías, ¿verdad? Decime una cosa, ¿qué te fue más difícil, el inicio o el final? El final, porque siempre digo lo mismo, por más que vos te vayas preparando, ¿verdad? Empiezan las primeras lesiones, ya no tenés la fuerza del principio. Al principio todo es aventura, todo es pasión, todo es nuevo, pero después el retiro es muy difícil porque a los 35 años de tener adrenalina, de competir a nivel de Copa Davis, Grand Slam, pasás a nada. Entonces, por ejemplo, un abogado, un médico, un arquitecto, pues si está bien de salud, puede ejercer su profesión hasta los 80 años. Entonces ahí es difícil porque hay mucha adrenalina en el tenis, en todos los deportes profesionales, o también en la cultura, una banda de rock o un artista, también viven con mucha intensidad, ¿verdad? Y cuesta el retiro, cuesta. El que te diga que no cuesta, yo no estaría... ¿Te costó mucho? ¿Te deprimiste? ¿Tuviste una suerte? Un poquito. No era que me deprimí, tomé otros hábitos para suplantar, ¿verdad? Decime una cosa, el hecho de que empezar un partido contra vos jugabas en la elite, Sí. ¿No te tensionaba, no tenías miedo, o había que estar muy concentrado para entrar a no sé, McEnroe o Jimmy Connor, Vila, gente que ganaste con los cuales competiste varias veces? Bueno. Ganaste y perdiste, obviamente. Bueno. Sí. Lo que pasa es que es un proceso de juvenil. A los 18 años vos empezás a jugar con lo que después vas a jugar profesionales. Y te vas acostumbrando a esa situación de competir en forma internacional. Ahora, lo que me costó, y sí, fue la Copa Davis, porque empecé a jugar, ahí ya era Paraguay. Y ahí ya tenía 26 años, porque no tenía compañeros medio equipo. Sí, entonces, me acuerdo, Puerto Rico. Bueno, entonces ahí la responsabilidad era como que yo ya empezaba, no dormía bien de noche, ya empezaba a analizar los partidos 1 o 2 días antes. Sufría, tenía mucha ansiedad
y era como 3 días de mucha intensidad, porque eran viernes, sábado y domingo que se jugaba, y era como, después terminaba, ganaba o perdía, era como que era un globo que te pinchaban y te desinflabas totalmente, ¿verdad? O sea que en la Copa Davis vos sentías, digamos, el hecho de ser paraguayo. Sí. Te pesaba el Paraguay. Mucho más, sí. Más que Víctor Pechi, más que el triunfo de Víctor Pechi. Sí. ¿Por qué? Y porque era, imagínate, Paraguay no presentaba equipo de Copa Davis en 1932. Pasaron hasta 1982 que jugamos por primera vez. Pasaron 50 años. Entonces, clasificamos, un año jugamos en el grupo sudamericano, clasificamos y ya jugamos en el grupo mundial durante 7 años. Y eso era, para nosotros era muy importante porque de pasar a no tener equipo, pasamos a estar en el grupo mundial durante 7 años. Y es otra los torneos así, te acostumbras a esa, porque casi toda la semana vos competís, pero la Copa Davis era especial, a no ser un Roland Garros, lógicamente. Un Grand Slam. Lógico. Ahora, te dejo una pregunta para después de la pausa. ¿Qué importante es la disciplina? ¿Cuál era tu disciplina? Pero me contás después de la pausa. Enseguida volvemos con Víctor Pechi. Bueno, decime la disciplina, es fundamental. Sí, ¿Fuiste disciplinado? Fui, o sea, muy disciplinado, pero no excesivo. Yo creo que la disciplina es importante. Lógicamente son dos mundos diferentes, el que yo competí con el que se compite ahora. Yo viajaba solo, ahora hay un equipo de psicólogo, fisioterapeuta, entrenador, entonces manager, ya le rodean y los que le rodean ya tienen una experiencia. Yo en el camino solo, un paso adelante, un paso atrás, ¿entendés? Sos joven, no tenés la experiencia, pero dentro de todo sí, fui disciplinado, no en un 100%, porque me tomaba también mis breaks, así necesitaba... Tu libertad. Libertad, sí. Y decime una cosa, vos pensás, a ver, vos tenías, todo el mundo decía que tenías un talento, sacabas con mucha fuerza, saque de volea. Yo no entiendo de tenis, Sí. aparte no veo partidos, tampoco veo fútbol, pero más allá de todo eso. Te ibas a la red, eras agresivo, hoy dice que se juegan más de atrás. ¿Cómo hacías vos? ¿Vos hacías gimnasia todos los días? ¿Tenías una disciplina? ¿Cuándo hacías vos tu descanso? Bueno, Aparte de tener el estrés del avión, que sí, vos te ibas no, solo, tenías que llevar tu... el avión es un estrés total para el tenista. Hoy los primeros 10 tienen jet privado. Nosotros viajábamos en económica y era un estrés porque vía San Pablo, después otra conexión, llegaban los cambios de horario, nos íbamos a Sudáfrica, Europa. El avión es un estrés grande. Bueno, en cuanto a talento, me dijiste, sí, yo tenía talento, pero yo me divertía mucho jugando. Yo sentía pasión por el tenis. En mi casa yo tenía una pared interna, vos vivíamos a 2 cuadras de tu casa. Yo tenía una pared y me pasaba horas peloteando. Después del colegio, después me iba al Centenario. O sea, en ese sentido no me fue difícil. Lógicamente, técnicamente, mis golpes no eran buenos porque yo aprendí solo prácticamente. Pero ahora todo el mundo decía que tenías mucho talento. Yo recuerdo haber leído prensa internacional en aquella época. ¿Pudiste haber llegado más? Lógicamente, yo creo que sí. Yo creo que perdí, comparando con Borg, por ejemplo, yo jugué con Borg en el 71 en Miami, me ganó la final de Junior, ¿verdad? Pero él de ahí ya fue a Europa otra vez, ya tenía un coach, una persona, ya empezó a jugar. Y yo volví a Sudamérica. Y después me quedé 2 años jugando torneos en Brasil y Argentina. Y es otro nivel en esa época Argentina-Brasil que jugar en Europa y en Estados Unidos. Entonces cuando yo vuelvo en el 73 a Europa por primera vez, Borg ya estaba jugando profesionales. O sea, yo creo que... Maduró rápido. Maduró rapidísimo, pero ¿qué te hace madurar? La competencia buena que vos tenés te levanta de nivel, ¿verdad? Igual que jugar en un equipo en Paraguay y ir a jugar al Real Madrid o a Europa, juegan a otra velocidad.
y vos te tenés que acostumbrar a esa velocidad, ¿verdad? Y no tenías la posibilidad de irte directo, no. Jugaste la final, me decís, contra... Sí, una vez la final y otra vez la semi, sí. A 2 veces jugaste. Sí. Y no tuviste ahí, no pudiste dar el salto a Europa. O tu familia... No, vos me hablás de... No. Y no, porque no estaban dadas las circunstancias, tenía 15 y 6 años y me iba mucho a Argentina, inclusive viví 6 meses en Argentina que me sirvió muchísimo, pero mientras yo estaba en Argentina, por decirte, ya estaba jugando torneos profesionales con los monstruos ya. Entonces yo todavía estaba, te digo, perdí 2 añitos ahí, no es que perdí, pero podía haber sido más rápido mi aprendizaje. Y siempre solo, sin un técnico. Vos no tenías un técnico. El primer técnico que tuve fue a los 22, 23 años. Entonces, ese también es un tema que el tenis es muy complejo y no es solamente la parte física, la parte de talento, sino mental. Es muy mental el tenis, ¿verdad? O sea, no podés jugar si tuviste un problema familiar. La gente se desconcentra. La concentración es clave. Es clave porque vos sabés a qué hora vas a empezar a jugar, pero no sabés a qué hora va a terminar tu partido. Puede durar 2 horas, 3, 4, 5, 6. Yo con Yannick Noah acá en la secretaría jugué 6 horas. Entonces, por ejemplo, el fútbol 45, ¿sabes? 15 minutos de descanso, 45. Te podés programar. Pero en el tenis se puede ir complicando el partido a favor o en contra y es muy difícil porque eso es semana tras semana, ¿verdad? Entonces hay jugadores que no aguantan la presión y tienen, no sé si vos ves hoy en día más, tienen comportamientos medio que pierden el control, sí. Rompen raqueta, se pelean con el árbitro, se pelean con el oponente. En ese sentido, nosotros éramos más tranquilitos, ¿verdad? No festejamos tanto las victorias y no nos deprimíamos tanto en las derrotas, por respeto, teníamos mucho más respeto, los puntos nos festejamos como se festeja hoy. Otra manera de nosotros de ver el deporte, ¿verdad? Simplemente eso, cambió y bueno, es lo que está sucediendo hoy. Y decime de todos los grandes monstruos que jugaban contigo, Guillermo Vila de Argentina, Connor, McEnroe, Borg, los franceses, Noah. Le consigo. ¿Quién era el que te daba más miedo? No, si jugaba en tierra, Roland Garros era Borg, y si jugaba en cancha rápido, McEnroe, ¿verdad? McEnroe. Sí, porque su juego me molestaba mucho. Primero que era zurdo y me atacaba mucho. Y yo solía atacar mucho también, entonces él la atacaba y ahí me complicaba más. Pero de mi época yo creo que son los dos, Borg no más, ¿verdad? Pero de mi época son los dos más difíciles de jugar. Decime, la soledad. Esto estar de un avión en otro avión, de un aeropuerto en otro aeropuerto, estar una semana acá, otra semana allá. Una pregunta, ¿quién te hacía tu agenda de dónde vos tenías que jugar? No, yo me hacía. ¿Vos solo? Yo solo, sí. A veces me equivocaba, cambiaba de continente en vez de seguir. No, la soledad fue terrible de los 17 a los 2 años, 17 a 19, o mejor de los 15 a los 19, porque yo terminaba de entrenar o de jugar y después me iba al hotel solo, ¿verdad? Y eso lo arrastré después. Yo necesito, hoy en día, lo sigo porque yo necesito estar solo en un momento del día. No puedo estar todo el día hablando con gente. Necesito mi espacio, quedarme tranquilo. Pero eso es porque... ¿Eso es por el tenis porque te está haciendo viejo? Puede ser por viejo también. No, puede ser, pero yo creo, no, por acostumbrar a estar solo. Viajaba en tren solo. Me iba a los hoteles, no había televisión, o si había en los hoteles en el lobby, no había en la habitación, no había teléfono, no había celular. Entonces tenía muchas horas de estar solo, ¿verdad? Y el Paraguay te generaba pensar, quiero volver a Paraguay, quiero irme a jugar fútbol al Centenario, quiero irme a farrear, quiero irme a encontrarme con los perros. Sí. Eso te estiraba, te hacía tambalear cuando vos tenías, al día siguiente tenías que levantarte y enchufarle 4 o 5 horas de tenis. ¿Sabes qué? Me divertía mucho viajar y jugar. Y
Y también tenía cada 6 meses, 5, 4 meses, volvía 10, 15 días. Más no podía estar porque ya perdía mucho entrenamiento y después me costaba otra vez volver a concentrarme en el circuito, no tenía mucho con quién entrenar. Pero por suerte, para mí no era no era que extrañaba a Paraguay, ¿verdad? Por momentos sí, pero periodos cortos. O sea, quería estar un ratito y después ya quería ir a competir otra vez. O sea, digamos, te estiraba la cancha el polo. Sí, sí. Y siempre fuiste mejor en arena, ¿verdad? Y lógicamente porque aprendí a jugar en el Centenario, Claro. donde aprendí era tierra, y en Sudamérica no había cancha de cemento ni de pasto. Entonces toda mi carrera, al principio aprendí a jugar más en tierra. Aparte Wimbledon, que es Pasto. en pasto, se juega 3 semanas al año nomás. Entonces el resto vos jugabas en cemento o en tierra. Entonces 3 semanas no nos acostumbramos, a los sudamericanos nos costaba mucho acostumbrarnos. En 3 semanas, cuando te estabas acostumbrando, ya se terminaba la temporada de pasto. De hecho, Vilas fue un grande también De la tierra, de la sí, tierra, ¿verdad? sí. Y decime una cosa, el partido ese, yo me acuerdo, contra Francia, acá, un calor terrible, Sí. Y jugaste 6 horas. 6 horas. Y al día siguiente, ¿ya era el partido final o al día No, el primer día. Y al día siguiente tuviste que jugar? Jugamos de 6 a 12 de la noche. Ajá. Ahí a las 12:30 entró Francisco con Lecón. Ajá. Y terminó a las 3:30, 4. Y a las 6 de la tarde del sábado estábamos jugando el doble, que perdimos. Entonces, y después otra vez el domingo a las 10 de la noche estaba jugando el tercer partido, el decisivo, ¿verdad? No, era una maratón, era. Por eso yo te hablo de la Copa Davis. Y ganaste ese partido. Sí, ganamos 3-2. Claro, y decime una cosa, ¿y cómo te recuperas de 6 horas en menos de 12 horas? Y bueno, éramos jóvenes, teníamos mucho entrenamiento y también hacíamos recuperación en la típica de nuestra época, nos tiramos latina, masaje, y así, eso nomás. Estos 2 franceses fueron ganadores del Roland Garros y fueron No ganó Roland Garros y Lecón perdió la final. Le compré la final. No ganó Roland Garros. Pero éramos y también le ganaste a a República Ivan Lendl. Checa, a Ivan Lendl, que era número 1 del mundo. Acá se le ganó. Sí, 3-1 ahí, 3-1 y a Estados Unidos en el YAT, En el yate. en tierra, sí. ¿Quién vino de Estados Unidos en esa? Y ahí vino la pareja número 1 del mundo, que era Flack Seguso, Ajá. y después 2 jugadores que estaban entre los 10 primeros, que era Aaron Christian y Jimmy Arias. Decime una cosa, para estos, como vos, que fuiste un atleta de alta competición, uno termina con muchas lesiones después de haberse, digamos, jugado, no sé, hasta los 35 jugaste profesionalmente. Sí, Y 24. empezaste ¿a qué edad? A los 18, 18. Bueno, pero hice toda la etapa de junior o sea, yo empecé a jugar tenis a los 6 años, 7. ¿Y Adi- cómo termina el cuerpo de estos Y profesionales? bueno, hay la falta de ejercicio y la sobredosis de ejercicio, los dos son malísimos. Ajá. Entonces, para un ser humano, lo normal es hacer 1 hora de gimnasia, 1 hora y media, 2 horas, ponerle. Pero lógicamente, si te pasás 5 horas en un partido durante 15 años, el cuerpo te dice, pará. Tú tuviste muchas operaciones, vos, ¿verdad? Yo tuve a los 32 años, me operé de hernia de disco en la espalda. Jugué 2 añitos más, pero muy ya light, muy solamente Copa Davis. Y lo que pasa es que después esa operación salió un éxito total, pero vos te empezás a descompensar con problemas de la columna, te empieza la rodilla, la cadera. Y después yo dejé de jugar profesional y empecé a jugar fútbol, en amateur, fútbol, pádel, tenis. Y le metí en estrés a mi cuerpo y me pasó la factura. Y decime una cosa, digamos, el deporte te apasiona, entonces, no es solamente Sí. el tenis, digamos. Sí. Me decís que a los 30 y tantos dejaste el tenis y jugaste pádel, fútbol, así, digamos. En forma amateur, sí. O sea, digamos, los que llegan a ser profesionales y de alta competitividad, ¿llegan tan lejos porque tienen un talento innato o es producto de la disciplina o de determinadas coyunturas? No, es un combo. Es disciplina, es talento, es entrenamiento, parte física, parte mental. Hoy sobre todo que
hay mucho más dinero en juego, hay más academia de tenis, hay más países que juegan, entonces es un combo. Imagínate que millones de chicos empiezan a jugar y el circuito internacional son para 200 jugadores, 150. Imagínate el colador que es y el estrés que es para llegar, ¿verdad? La cantidad de gente que queda en el camino, ¿verdad? Y decime una cosa, siempre se habla, no, es que fulanito tal es un genio de los futbolistas, le escucho, no, especialmente mucho, el genio, son genios de una destreza física, ¿verdad? ¿Qué quiere decir ser genio? Yo entiendo genio, tengo quizá una visión muy estrecha, el que escribe, el físico, ¿verdad? Pero también se habla del genio en el deporte. ¿Qué es que tiene un exceso de talento? ¿Vos encontraste algún tenista que para vos era un genio? Bueno, por ejemplo, Borg no era un genio, era una máquina. Dos cosas diferentes, y en el tenis necesitas regularidad y mentalmente fuerte. Y el genio le llamamos a, por decirte en el fútbol, ¿quién hacía cosas especiales? Maradona. Entonces se le dice genio, no es un genio, pero es uno diferente. Pelé, uno diferente. En el tenis, uno diferente. Hoy era Alcaraz. Federer es diferente. Es diferente. No es una máquina. Los otros dos que jugaban Djokovic y Nadal son una máquina. Pero el talento, vos notás que hacen cosas diferentes, ¿verdad? O sea, que no quiere decir que le vas a ganar a un tenista solamente con el talento, eso porque está la máquina que es Djokovic, Nadal. Hoy en día Sinner, el italiano, es una máquina de meterte pelotazos. Entonces, pero genio, yo creo, ¿verdad?, que se le dice al que es diferente del resto. Tenemos que irnos a la pausa, pero te dejo una pregunta. Cuando uno compite individualmente, ¿es amigo o es enemigo después fuera de la cancha? ¿Me responde esto, pa? No. Bueno, Víctor, te decía, cuando vos tenías enemistades personales con fulano, o cómo es, o era una relación de caballerosidad, porque el tenis se supone que es un deporte de caballero, ¿verdad? Pero tiene que haber enconos personales, porque pregunto... Sí. No, yo tenía un carácter que lo dejaba en la cancha normalmente el 99%. Lógicamente con alguno competía más que con otro, pero eso era contraproducente porque no me hacía rendir, mezclaba las cosas y ahí ya no es bueno. Pero sí hay tenistas que en mi época eran calentones, por decirte, y de la cancha seguían el vestuario el tema, ¿verdad? Ah, te provocaban. No era que provocaban, pero vos notabas una mala energía, mala onda, no era que te peleabas, ni mucho menos, pero vos notabas... ¿Quién, por ejemplo, era así? No... McEnroe. No, McEnroe en la cancha era insoportable. Terminaba el partido, era otra persona, era increíble. Pero en la cancha era insoportable. Pero después terminaba y era buenísimo. Borg era un gentleman adentro, afuera. Vilas también muy respetuoso. Todos éramos bastante normalcitos. Había algunos que otros, pero muy poco. Decime una cosa. ¿Qué le recomendaría a vos a un deportista que quiera empezar? ¿Cuál es la fórmula? Como vos dijiste, son millones los que juegan y hay un embudo. 200 llegan a los cuatro. Bueno, ¿en el tenis o en general? En general. Bueno, en general... ¿Fuiste ministro de deporte? Sí, en general uno tiene que empezar muy chiquitito y sentir realmente pasión por lo que estás haciendo, que vos te vayas y no tu papá te esté encima obligando, ¿verdad? Vamos, y vos te vas para que tu papá se quede tranquilo. Entonces, lo importante es que vos realmente sientas pasión, te diviertas al principio por lo que estás haciendo y después tenés que ir quemando etapas porque es muy largo el trayecto de pasar de amateur al profesionalismo y lógicamente ahí el papá tiene, los padres, la madre, el papá tienen un rol importantísimo en saber motivarle al chico pero no presionarle, ¿verdad? Que son dos cosas totalmente diferentes
y después los padres poner en manos, como está hoy el deporte, súper profesionalizado, poner en manos no solamente que sean excelentes profesionales en la profesión, sino como persona también, ¿verdad? Y ese es lo principal, ¿verdad? Y lógicamente después la disciplina, la constancia, la perseverancia. ¿Cómo se administra la fama? Yo recuerdo que vos llegás a Asunción y era un fenómeno. Sí. Pechi, todo el mundo atrás de Pechi. ¿Cómo se administra no tener la fama? Bueno, ¿Cuándo se vive mejor? no, ¿sabes qué? Bueno, se vive más tranquilo ahora, ¿verdad? En ese sentido. Pero yo tampoco no era que me creía mucho la película, eso del ídolo y de este y de lo otro. Sí apreciaba que... La vanidad no es pan para tu alma. No. Yo no era vanidoso y por suerte no quiero ser tampoco, ¿verdad? Quizás tuve un talento para una cosa, le metí presión, me divertí mucho, fue un sacrificio en algunos ¿Cómo momentos. se hacía con las mujeres si vos eras un ídolo? Te decían el latino, en Europa, esto. ¿Cómo se administra el tema de las mujeres? ¿Con la disciplina? No, y bueno, Ahí te tenés... dabas tu break. Ahí te dabas tus breaks, exactamente. Había tiempo para... Había tiempo para todo. Había tiempo para... Tú- Lógicamente para otras cosas, tampoco puedes estar 24 horas obsesivo en el tenis porque te quemás, ¿verdad? A los 3, 4 años, si no tenés amigos, si no tenés novia o lo que fuera, si no visitas a tus padres, esto, y las 24 horas vivís pensando única y exclusivamente, tenés que darte unos breaks para volver otra vez con energía a la competencia, ¿verdad? Decime una cosa, una vez Maneco Galeano, vos no habrás leído el artículo, escribió un artículo sobre vos cuando entró Roland Garros, que dijo, es un gladiador, y señalaba que vos tenías un arito que usabas antes. Ese arito significaba en los guerreros de la antigüedad coraje. Dos preguntas te hago. Asunción de aquella época era pacata, cerrada. Y Stroessner también, en el gobierno de Stroessner, el pelo largo, los aritos, Sí, no es que eran bien vistos, pero vos te paseabas por todos lados, nunca nadie te molestó, o sea, ¿por qué hacías eso? Era una suerte de, lo hacías por una cuestión estética, para expresar autoafirmar tu personalidad, o era común en el mundo del tenis, porque en Paraguay era rarísimo, me acuerdo, habrá sido el primero que usaba aro. Bueno, lo de aro fue realmente circunstancial y no era que yo quería ponerme el aro, ni mucho menos. Tenía un amigo, que en paz descanse, que un día él fue a vivir a Los Ángeles y volvió con un arito. Y me dijo, ¿no querés? Y agarró y me puso ya directamente un arito. En el 78, 77, 78. Y después yo cambié el arito por un diamante, ¿verdad? Pero no es una cosa que... fue una casualidad, un destino, porque él no se iba a vivir a Los Ángeles y yo por ahí no usaba el arito, ¿verdad? Entonces, pero después me gustaba tener el arito y Maneco, él estaba casada con mi prima hermana, con Cristina Síbarra. Y eso del arito, la verdad que no sabía lo del guerrero, ¿verdad? No, él te decía que era una cosa de guerrero, y tuvo palabras muy... Sí, no. o sea, te trató de gladiador. Sí. No, y después no era que yo quería romper reglas y esto y lo otro del pelo largo. Yo me acuerdo en el San José, teníamos el pelo largo y venía la Caperucita Roja y te pasaba la tijera, ¿verdad? O sea, no era ni una casualidad, no era una protesta, nada de nada, simplemente. Y después me acuerdo que cuando llegué a Francia el tema del arito era una cosa, se acordaba más por el arito que por el persona. Y decime una cosa, todo esto de, porque yo recuerdo, yo era más joven que vos, o sea, toda esa fama que vos tenías, o sea, nunca te perturbó, nunca, digamos, hiciste nada para complacer, sino que era tu manera de ser auténtica y así administraste tu fama, porque en el Paraguay, en un momento en el mundo, también tuviste mucha fama en esa final. Sí. No, y viste cómo yo viajé muy chico, yo era tímido en realidad, era muy tímido. Al principio yo no emitía sonido, no hablaba mucho.
Y Que de niño era medio autista, digamos. No, ¿por qué no? Puede ser. No. Algunos son género autista. Sí. No, te digo cuando al principio, hasta los 25, 27, no sé en qué momento empecé a hablar, pero al principio me costaba mucho relacionarme con la gente, entonces pensaban que yo era medio creído, ¿entendés? Al principio. Después ya se dieron cuenta que no era creído, era tímido. Después no, dije, boludo, ¿qué hace? Basta de ser tímido. Y- Después, aparte, ¿cómo un tímido puede llegar a finales tan importantes, jugar en Wimbledon? ¿Cómo eso se explica? O sea, tenés que agarrar, tener un estadio 5.000, de 1.000 personas, cuando la Copa Davis el Paraguay paralizaba. Sí, bueno. O sea, ¿cómo No. puede ser tímido? No era un tímido extremo tampoco. Eso que no era relaciones públicas, ¿entendés? Me costaba, con mis amigos, sí, todo espectacular, pero así con gente que no conocía me costaba un poco relacionarme, ¿verdad? Pero no era el re tímido así al límite. Pero me costó y por eso yo te hablo mucho de la soledad, porque conviví mucho tiempo de jovencito en soledad, ¿verdad? Pero Y decime bien. una cosa, ahora ya se pueden hablar estos temas, antes eran tabúes. Sí. ¿Corría mucha droga entre los tenistas en el mundo? ¿Cómo era eso? ¿O era bola eso? No, droga había en en todos los ámbitos, pero en el tenis muy poco. Y una cosa es droga y otra cosa es doping. El doping es para Sí, para mejorar. mejorar. Ok, en mi época el doping no existía, solamente empezó mucho después a nivel ya médico, que te potenciaba los músculos. Sí. O sea, vos hacías 10 minutos, era como que hiciste una hora, terminaba un partido y era como que no jugaste, estaba 0 horas para el día siguiente. Ese era el real doping, que en nuestra época no existía eso, no teníamos esa parte científica, es más, no teníamos control antidoping. porque Decime no- una cosa, ¿qué es lo más importante para vos? ¿La gloria o el dinero? Porque vos sos una gloria. Yo creo la gloria me gusta más que el dinero, pero lógicamente uno tiene que tener, Dinero, claro. tiene que Que vivir. para vivir y educar a tu hija, a tu hijo, para tener una vida normal. Pero Por eso que tanto te vibrabas tanto la Copa Davis. sí, Porque ahí se lógico. te veía un sacrificio extenuante, aparte un calor terrible. Sí. No, y por eso, porque era, no sé, era el patriotismo, Paraguay en la Copa Davis, de no figurar en ningún lado, pasamos a estar en la élite, ¿verdad? Y la gente se compenetraba mucho también con la Copa Davis cuando jugábamos, ¿viste? Ahí, Sí. por ejemplo, la gente terminaba el partido y saltaba a la cancha. Entonces uno sentía un compromiso extra, diríamos, representar al país, porque era la alegría de ¿Cómo darle. te sacas esa carga extra psicológica? Ahí necesitas, donde vos sí que necesitas alguien que te acompañe. Hoy en día o sea, te digo, pues yo creo que la presión sola, digamos, Sí. No, yo cuando empecé a jugar Copa Davis, después me costaba reintegrarme al circuito, ¿verdad? Porque era tanto el esfuerzo que hacía que necesitaba una semana para volver a agarrar otra vez la energía que le puse a la Copa Davis, ¿verdad? Y empezar a jugar otra vez los torneos. o sea, digamos, la Copa Davis te desgastaba mucho. Me gastaba mucho. Yo me acuerdo que estresaba. sudaban Sí. ustedes de una manera increíble. Me estresaba y era como una responsabilidad extra. Y aparte porque empecé a jugar a los 26 años recién, ¿verdad? Y yo profesional ya fui a los 19, o sea que hubo como 5 años que yo jugaba los torneos Roland Garros, Wimbledon, y no jugaba Copa Davis. Entonces por ahí también viene el tema de la importancia que yo le di a la Copa Davis en ese momento. El paraguayo, así con respecto a su figura, en tu época cuando era una figura, hoy ya está en otra dimensión, ya más terrenal. Sí. Es apático, ¿verdad? No es como en otros lugares donde a los ídolos por las calles se los para, no se los deja estar, se los invade más. El paraguayo es un poco más apático en eso. Porque en París también fuiste muy famoso. Sí, sí, pero me gusta que sean en ese sentido, porque te dan también la libertad y no... Cuando yo estaba ahí en la cúspide, o sea, me respetaban el espacio, no es como en otros países, bueno, Argentina,
por ejemplo, para que Sí, en Argentina es imposible. Idolatran a su... Sí, idolatran y es una así es. Acá es mucho más tranquilo. Durante los partidos de Copa Davis es una mucha fuerza, mucha pasión ponía el público. Pero después también no era, te daban tu espacio y era en ese sentido re tranquilo. Prefiero ese que el otro extremo. Ahora, una última pregunta, nos vamos. Quisiste ser, o sea, un deportista individual, que por otra cosa el juego en equipo, 11 jugadores, pero uno que entra solo, tiene ansia de ser una suerte de superhombre, de superarse cada día más del auto, puede jugar solo, perder solo, ganar solo, no tenés a quien echarle la culpa. O sea, ¿hay un deseo de querer crecer más y más? ¿O? No, y lógicamente, así como vos decís, vos estás solo contra otro que tiene el mismo propósito que vos, de ganarte, ¿verdad? Y lógicamente la derrota se siente más que ser partícipe de un equipo, de fútbol, de básquetbol, hasta de un partido de tenis de doble, la responsabilidad son dos personas. Los deportes individuales en ese sentido son mucho más duros y son más estresantes y es más responsabilidad en una sola. No tenemos que... Una última. ¿Qué se siente mal? ¿Perder una final o perder un partido al inicio de un torneo? No, yo prefiero perder la final. Eso que dicen... La final... antes que perder primera vuelta... ¿Pero duele más perder una final? No, lógicamente sí, porque lógicamente duele porque ya está toda la expectativa ahí. Lógico. Estuvimos con Víctor Pechi. Como diría mi amigo...